Hola amigos, ¿cómo están? Hacemos este pequeño video para hablar acerca de algunas dudas que ya pues me han comentado en más de una ocasión acerca de datos históricos y otros que también por ahí vamos a hablar. Porque, bueno, pues últimamente, bueno, pues ya se viene este tema del fusilamiento de Maximiliano para junio, para el 19 de junio. Y bueno, pues desde una plática que di en el Panteón de San Fernando, también cuando estuve con mis amigos en Crónicas de Banqueta TV, como también en un comentario del video de las imágenes del fusilamiento de Maximiliano, pues ya me habían preguntado esto que les voy a mencionar, ¿no? Si es verdad que a Maximiliano como que pues le cortaron los pies o se los quebraron para poder colocarlo en el ataúd, ya que el ataúd era demasiado pequeño. Y bueno, pues les contesto que no, no fue así. El ataúd sí era demasiado pequeño, era un ataúd pues estándar y de los más baratitos que había en ese tiempo pues ahí en Querétaro y que era para habitantes pues más, más pequeños de estatura. Entonces cuando ven que Maximiliano está muy alto, lo que hacen, y eso es lo que menciona en sus memorias el barón de Magnus, que fue testigo presencial de este hecho, que escribe de hecho una relación de eso, al Kaiser prusiano, porque en ese tiempo pues, era de Prusia, no era Alemania, pero él, pues vino así como que a testimoniar todo esto, ¿no? Entonces, tenemos ese documento, y lo que él dice es que sí vieron que el cajón era muy pequeño y que entonces lo que rompen es la parte de abajo del cajón. Entonces, por lo tanto, pues las piernas iban saliendo por ahí, ¿no? O sea, las botas, porque pues sí no le quedó el ataúd, ¿no? Incluso en estas memorias, y sí, creo que él es el que lo dice también, que se lo llevan pues ya en la carreta y que lo ve una de las pobladoras de ahí de Querétaro, ¿no? Y que se pone a llorar por ver esa escena de que le salían las botas, porque además reconoce que pues era el emperador, ¿no? Y que empieza a llorar y la detienen unos guardias y le dicen, ¿por qué lloras, mujer? Y ella dice, porque se murió mi emperador, ¿no? Y le dicen, pues no era emperador y tú por decir eso vas a ver, ¿no? Y que la intentan así como que apresar y ella traía un cuchillo así escondido entre su ropa y que le da un cuchillazo al guardia y que se escapa. Entonces ya no pudieron hacerlo eso, ¿no? Y ya se fue así llorando, ¿no? Entonces eso sí como que, bueno, pues ¿por qué? Porque vio esas botitas. Entonces vemos que pues no le cortaron los pies, lo entregaron completito allá a Austria, entonces nada más así como para aclarar ese dato, ¿no? En el comentario que hicieron aquí en el video de las imágenes del fusilamiento, pues también tiene otros datos muy interesantes, que pues eso, de hecho, pues eso sí sucedió otras cosas que ahí comentan, pero sí quería aclarar que esto de que le cortaron los pies a Maximiliano, eso no fue así. Entonces sería como este primer punto. En cuanto a dudas, ¿no? Que me han preguntado últimamente, para que quede, pues eso claro, ¿no? A lo mejor hacemos como alguna plática acerca del fusilamiento. Ya he hecho otras, pero creo que es importante hacer pues este tipo hablar de este tipo de sucesos de la historia, ¿no? Entonces a lo mejor para el 19 de junio, no sé, cómo ven ustedes. Y pues ahora vamos a hablar de su acérrimo enemigo, Benito Juárez, pero es porque también se andan diciendo otras cosas de él que no son exactamente así. Allí como que es un error de interpretación, siento yo, falta de contexto y anacronismo, y bueno, me refiero a un video que subió Juan Miguel Zunzunegui. Discúlpame, Zunzunegui, de verdad, tú sabes que te aprecio mucho, que eres mi amigo, pero voy a tener que hablar de esto porque pues una cosa es eso y otra cosa es la historia y ni modo, cuando se trata de la historia pues hay que aclarar ciertas cosillas, ¿no? De la misma manera pues también cuando yo digo un dato que no es, digo, también se han acercado a mí amigos, historiadores y me lo han dicho, ¿no? Entonces yo lo agradezco, lo he corregido y gracias a ellos pues bueno, ya no nos seguimos equivocando, ¿verdad? Entonces, en este caso, yo creo que ya lo sabe, pero más bien es como una interpretación de decir que Juárez, porque pues eso es lo que dice él en el video, que dice que Juárez nunca ganó una elección popular y ahorita vamos a analizar esta situación y que nunca organizó elecciones. Entonces, no. A ver, vamos a ver, esto creo que digo es un problema de interpretación, de contexto y un anacronismo
porque él se refiere a elecciones populares, pues como las conocemos hoy en día, ¿no? Que tenemos ahí nuestra credencial de elector, por lo menos bueno, obviamente los mayores de 18 años, ¿no? Y pues que podemos votar, ¿no? No siempre fue así. Entonces, de hecho, en el mismo siglo XX, al principio, pues las mujeres también tampoco podíamos votar, ¿verdad? Ya fue hasta después, ¿no? Como, bueno, después de la mitad del siglo XX, entonces imagínense. Y en el siglo XIX, cuando nacemos ya como país, bueno, primero nace como imperio, ¿no? Con Agustín de Iturbide, y cuando empiezan a hacer estas elecciones, pues se hacen de un método indirecto. Y hay que recordar también que no todos tenían la ciudadanía cuando ya se empieza a hacer una república, porque ellos consideraban en estos tiempos que solamente los hombres, bueno, en primer lugar eran los hombres, y en segunda que tuvieran propiedades, que supieran leer y escribir y que estuvieran casados, mayores de 25 años, eso era el principio, pues eran los que se iban a considerar ciudadanos. Y en segunda, pues las elecciones tampoco eran todos ellos, ni siquiera eran así, sino que bueno, de esos ciudadanos se elegían a unos pocos y esos otros votaban por otros, se llamaba elecciones terciarios, elecciones secundarios y electores primarios y ya de esos sacaban pues quiénes iban a votar por el presidente. Y de hecho al principio ni siquiera era así, era todavía más cerrado el asunto porque eran los miembros del Congreso los que votaban, ¿no? Y miembros de gremios, pero no estaba abierto. Entonces, ahí también es un error, considero yo, porque sí, Juan Miguel Zunzunegui tiene también otro video donde habla del primer golpe de Estado de la historia, él habla, pues, criticando a Vicente Guerrero, ¿no? Que de hecho, bueno, ese es otro tema, que yo también ahí estuve como eh, platicando con uno de los seguidores, pero en efecto, o sea, Vicente Guerrero sí impugna la primera elección que hay que gana Gómez Pedraza, pero ahí algo que me resulta muy curioso es que Zunzunegui dice la primera elección abierta y democrática de la historia de México, bueno, que ya democrática, pues era una incipiente democracia en ese tiempo, pero no era abierta, no era abierta. De hecho, era mucho más cerrada de las que se hicieron en tiempos de Juárez. Como les digo, pues ahí sí ya era así como que miembros del Congreso o representantes de gremios los que hacían esa elección. Entonces, la mayor parte de las élites son los que sí votan por Gómez Pedraza. Entonces, no se puede decir que no ganó, obviamente, pero no era una elección abierta, ¿no? Y hay que entenderlo, pues era la época, ¿no? Entonces, de hecho, por eso Vicente Guerrero, pues lo impugna, porque él dice, bueno, las masas populares me están apoyando más a mí, y de hecho, pues se rebelan y pasa esto, ¿no? Pero sí me llama la atención cómo él sí maneja esta elección como algo que fuera realmente abierto y democrático cuando era un sistema cerrado y que ya cuando está Juárez y que siguen pues estas mismas elecciones que son indirectas, que todo el siglo XIX, hay que decirlo, fueron indirectas, entonces ahí sí ya lo critica y dice que está mal. Entonces pienso que hay como un doble rasero, ¿no? Para juzgar a dos personajes, ¿no? Doble rasero es cuando no juzgas con la misma medida, ¿no? Es decir, vamos a pesar aquí estas peras con esta pesa que está cargada para un lado y estas manzanas las voy a pesar con esta otra pesa que sí está bien calibrada, ¿no? Entonces, juzgar con doble rasero es algo que no se debe hacer en la historia, ¿no? Se debe evitar, se debe contextualizar también. Entonces, decir que Benito Juárez nunca ganó elecciones populares, así lo dice él, bueno, pues siento que es como una frase un poco con maña, ¿no? Porque en todo el siglo XIX no había elecciones con esas características de decir populares. La mayor parte del pueblo pues no votaba porque no tenían la ciudadanía. Y eso considerando solamente a los hombres, porque las mujeres, ya les digo, pues tardamos mucho más tiempo. Entonces, pues obviamente no ningún presidente de ese tiempo, pues llegó por elecciones, como él dice, con esas características, ¿no? Populares.
sí eran elecciones, obviamente, y bueno, no todos, ¿eh? Porque muchos también llegaron por golpes de Estado. En el siglo XIX fue muy recurrente eso, pero los que llegaban por elecciones eran elecciones indirectas, así igualito que Juárez, ¿no? En ese tiempo estaba permitida la reelección, entonces eso también es lo que hace, por ejemplo, Santana, lo hace Juárez, lo intenta hacer Lerdo, no le sale, porque pues ya impugna ahí Porfirio Díaz, que ya también había impugnado a Juárez, y bueno, después Díaz hace lo mismo, ¿no? Pero en ese tiempo pues sí estaba permitido la reelección, ahora ya no, como hemos visto, ¿no? Entonces, pues ahí veo yo ese anacronismo, ¿no? Decir que nunca ganó elecciones populares en ese sentido es como pedirle peras al olmo. Es como decir, por ejemplo, y criticar a Díaz porque en su tiempo no había IMSS ni ISSSTE, cuando obviamente eso ya fue hasta el siglo XX, ¿no? Entonces no podemos criticarlos por cosas que no existían. Eso es una parte, ¿no? Podemos discutir, pues, qué tanto apoyo popular tuvo, pero realmente no tenemos ninguna encuesta o dato que nos pudiera dar una respuesta certera a ese asunto, porque ahí sí se nos ha venido manejando así como tradicionalmente que Juárez tenía el apoyo del pueblo, pero pues no en todos los casos, ¿no? Y en este caso de las elecciones, sí, yo creo que no se puede juzgar por eso, ¿no? Y porque además él lo dice como si fuera culpa de Juárez, cuando era la situación del contexto, no existían elecciones abiertas. De hecho, Madero también intentó que fuera una elección así general, abierta, ¿no? A más personas, y no se pudo. ¿Por qué? Porque pues la constitución no era así. Eh, Esta dinámica ya se implementa hasta la Constitución de 1917, siglo XX. Entonces, el primer presidente que va a ser elegido ya de forma directa por los hombres, porque pues por las mujeres todavía no, insisto, va a ser Venustiano Carranza. Antes de eso, pues no, ni siquiera Madero, ¿no? Entonces, bueno, les digo, no se puede juzgar por eso. Y también él dice otra cosa, ¿no? Que nunca organizó elección, o sea, lo juzga por eso, ¿no? Dice, nunca organizó elecciones abiertas, creo que sí dijo, nunca organizó elecciones populares o abiertas, algo así. Y pues es la misma situación, ¿no? O sea, Juárez sí organizó elecciones, pero bajo las leyes de esa época y no eran inventos suyos. Bueno, un poco sí la constitución del 57, pues sí, ¿no? Porque ahí sí le hicieron entre todos, pero es que no era como algo que fuera malévolo, ¿no? Un plan malévolo, ¿no? De hecho, la constitución de 1824, antes, pues, por la que hicieron las otras elecciones que él dice que sí son abiertas, pero que no eran abiertas, de Gómez Pedraza, en 1824 eran aún más cerradas. Entonces, en 1857, pues hacían esto de elecciones primarias, electores primarios, electores secundarios, electores terciarios, y no es que todos fueran sus cuates, pero sí él era una figura más conocida, eso ahí sí tenía ventaja, ¿no? Pero no era un plan malévolo. Entonces, decir que nunca organizó elecciones de este tipo, pues otra vez es lo mismo, no existían ese tipo de elecciones. Entonces, lo que existía, por ejemplo, y que a lo mejor eso sí se podía haber recorrido a eso, era la figura del plebiscito. Santana recurrió a esa figura, ¿no? Como para corroborar un mandato, porque como estuvo varias veces, decía, miren, vamos a hacer un plebiscito para ver si la gente sigue queriendo que yo esté, ¿no? Y esa sí era un poco más abierta para los hombres. Pero ahí el mismo Díaz denunció que cuando Díaz era chavo, pues sí fue como que hace plebiscito y casi nadie podía decir que no, porque anotaban los nombres, es decir, no era un voto secreto, y a quien decía que no quedara Santana lo iban a perseguir, ¿no? Y entonces que él puso que no y que lo fueron a perseguir, pero que se escapó, ¿no? Entonces, bueno, ahí ya era cuestionable, ¿no? Ese plebiscito. Y después también Maximiliano quiso hacer eso porque dudó un poco de los votos que le llevaron, pues, la comisión de notables, que sí habían sido con un chanchullo. Entonces, él, aunque los envió a revisar con legalistas ingleses, dijo, no, pues quién sabe cómo está esto, porque ya aquí, estando aquí, la realidad era diferente. Y trató de hacer un plebiscito para ver si realmente, pues, la gente estaba de acuerdo, pero ya no se pudo hacer por la guerra, ¿no? Pero bueno, lo intentó. Y pues en el caso de Benito Juárez, pues hizo conforme a las reglas, ¿no? Que había en ese entonces este tipo de elecciones, y sí las organizó en 1867 al término del Segundo Imperio y en 1871. Entonces, pues por lo menos organizó dos elecciones, ¿no? Y ya no era presidente interino porque eso fue en 1857,
principio del 58, y tocaba ya después unas nuevas elecciones en 1861. Ahí es cuando los diputados ratifican la presidencia de Benito Juárez, pero ya no como interinato, sino ya como presidente. Y después tocaba en 1865, iban cada 4 años. Y ahí él la suspende por la guerra, ¿no? Dice, no es posible realizar estas elecciones. Ahí podemos decir, bueno, pues sí fue una polémica, porque estaba también González Ortega y él decía, ahora yo soy el presidente de la Suprema Corte de Justicia y bueno, pues ya me toca a mí estar ahí, ¿no? Y no lo permite Juárez. Entonces, muchos de los amigos de Juárez incluso pues se enojaron con él por eso, ¿no? Y otros consideraron que no, que realmente no había condiciones como para hacer este cambio de gobierno. Las organiza, en efecto, en 1867, donde ya pues es vencido el Segundo Imperio. De hecho es después de eso, porque dice, pues ya hay condiciones. Y en 1871, que es cuando las impugna Porfirio Díaz, ¿no? Porque dice, es que hay muy poca diferencia. Y bueno, realmente no había tan poca, pero sí él dice, pues vuelvenlas como que a hacer, hacen una segunda vuelta y pues vuelve a ganar Juárez, ¿ah? Porque dice, es una que nunca ganó. Bueno, pues ahí está que sí, ¿no? Bajo los mecanismos de ese tiempo. Pues ahí está. Y sí, pues ya Díaz se queda como inconforme. Después muere Benito Juárez y ya queda Lerdo de Tejada, Sebastián Lerdo de Tejada, que como les comentaba, pues también intenta hacer esta reelección. Y es cuando Díaz dice, no, sufragio efectivo, no reelección, que primero lo dijo Díaz antes que Madero, ¿no? Pero pues es que él después cayó en el mismo error, ¿no? De hecho, muchos de los de ese tiempo, ¿no? Como que sí intentaban pues, repetir periodos, ¿no? Y quedarse más tiempo ahí, porque además la ley lo permitía, ¿no? Pero es eso, hay que aclararlo. Pues los datos, aunque a lo mejor él luego critica que los datos y eso, pero es que no solamente son los datos, es que nos sirven para interpretarlos en un contexto y para evitar, pues, estos anacronismos que les digo, ¿no? No podemos criticarlo por no hacer cosas que todavía no existían. Entonces, nada más bueno, pues comento eso, ¿no? Estos datos, primero acerca de Maximiliano, que fue más bien un rumor, lo que dice que le cortaron sus patitas, y este segundo que es de Juárez, ¿no? De hecho, por ahí tengo un video también donde ahí explico los periodos presidenciales de Juárez y cuántas elecciones, bueno, estuvo él y cuántos votos tuvo y todo eso. Entonces, se le pueden criticar otras cosas a Juárez, pero pues en ese sentido digo, es anacrónico, ¿no? Decir eso. Pero bueno, nos vemos después ya en otra cápsula de la historia.